hoy tienen mucha validez para ustedes, hermanos, y para mí y para todo el mundo. ¿Cuál? Que Cristo vive, que Jesús no está muerto, que usted puede hablar con Él, que Él camina con usted, que Él vive con usted, que Él escucha la oración, que Él conoce nuestra vida, que Él sabe todo de nosotros. Eso es la noticia. Cristo vive. El ángel dijo: ¿por qué están así ustedes buscando a alguien en un lugar donde nunca lo van a encontrar? Es que ¿cómo vamos a encontrar, hermanos, a un vivo entre los muertos? ¿Cómo buscar a alguien que está vivo entre los muertos? Cuando vamos a buscar alguna cosa, hermanos, si la vamos a buscar donde no está, pues cae por su peso, hermanos amados. La razón es que nunca vamos a hallar nada porque ahí no está. Eso es lo que el ángel, hermanos amados, dijo. Pero María Magdalena, hermanos, una mujer muy especial en el ministerio del Señor Jesucristo, dice la Escritura, que esta mujer, hermanos, salieron de ella 7 demonios. Ella también fue muy rápido al sepulcro esa mañana y ella encontró por sorpresa algunas cosas también. Ella encontró que la piedra del sepulcro había sido removida y encontró que no estaba ahí el Señor. Entonces dice la Biblia, hermanos, que ella fue corriendo donde los discípulos con estas 2 declaraciones. ¿Cuáles? Se han llevado del sepulcro al Señor. Ella no dijo ha resucitado, no. Ella dijo se llevaron al Señor del sepulcro. Ellas están inquietos por saber dónde está el cuerpo muerto del Señor. Eso es la visión de María Magdalena, aunque ella tiene un propósito muy importante, hermano, y es encontrarse con el Señor Jesucristo. Y luego le dijo a ellos, pero Él ha resucitado, Él no está aquí, Él no está aquí. Hermanos, la tumba vacía hizo pensar a los... a todos a los discípulos, pero nunca, hermanos, los hizo pensar que el Señor había resucitado, hermanos. Pero el ángel dijo, no está aquí. El ángel dijo, ha resucitado, hermanos. Como leímos ahora en el Evangelio según San Marcos, es interesante, amados, que los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo, hermanos míos, ellos, amados, no estaban convencidos que el Señor resucitaría, y por el contrario, la Escritura dice, hermanos, que ellos estaban muy incrédulos, hermanos. Ellos no estaban creyendo que Jesús había resucitado. La llamada del ángel y la llamada de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo, hermanos, es que entendamos, hermanos amados, que nosotros debemos de adorar, hermanos, a un Cristo, a un Dios que está vivo. Amén, hermanos. Que no lo estamos buscando a través de ninguna cosa muerta. Jesús vive y eso es muy importante. La Escritura nos muestra que el Señor apareció, dice la Biblia, hermanos, en ese deseo de hacer que la cristiandad del mundo, que ustedes y yo entendiéramos y aprendiéramos, hermanos, que Él vive, que Él venció la muerte, que Él salió, hermanos amados, de esa tumba. La Escritura dice, hermanos, que se presentó a todos los apóstoles según Lucas capítulo 24. Versículo 36 en adelante dice la Biblia que Él fue a un lugar, a un recinto donde estaban todos los discípulos encerrados casi herméticamente. Él entró, hermanos, Él irrumpió en esa reunión y los discípulos se asombraron, se asustaron y creyeron que era un espíritu. El Señor Jesús les hizo ver que no, dijo, yo soy, vean mis manos, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni sangre como ni cuerpo como ven que yo tengo. Y les pidió algo de comer, estuvo con ellos y ellos quedaron realmente convencidos, saturados que el Señor había resucitado. Hermanos, el tenor de la resurrección de Jesucristo es fundamental en su vida espiritual y en la mía. El plan de los apóstoles en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ellos se emprendieron, hermano, animados por el poder del Espíritu Santo, a decirle a toda la gente, hermano, era que Jesucristo había resucitado. Ese era el tema de los apóstoles, hermanos. Cristo vive, Cristo resucitó, Jesucristo es el Señor. Y luego la Escritura dice, hermanos, que el Señor fue ante unos 500 personas, hermanos, y ante esas 500 personas el Señor apareció y junto a ellos, hermanos, entonces la Escritura enseña que el Señor así de esa manera, hermanos amados, se fue, hermanos, al cielo.
La primera parte de lo que quiero decir en esta tarde, hermanos, es entonces lo que dice la Biblia en cuanto a la resurrección. Me parece que no hay ninguna duda aquí en este salón. Jamás creo yo, no creo que ninguno de ustedes duda que el Señor resucitó. Todos creemos que Él está vivo. Amén, hermanos. Jesús vive, gloria a Dios. Eso es muy claro para ustedes y para mí. Ahora, esos amenes de ustedes y esos aplausos de ustedes nos comprometen, hermanos, con una causa justa y muy importante. Jesús, el Dios de los cielos, vive. Él nos ve. Cada paso que damos por esta vida donde vamos, hay un Dios que nos ve. Nunca podemos oscurecernos de Él, ocultarnos de Él. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde vamos que Dios no esté y que no nos pueda ver, hermanos? Eso es importante. El segundo aspecto que yo quiero en esta tarde, hermanos, que veamos es los resultados de la resurrección, hermanos, del Señor Jesucristo. Voy a pedirles el favor que abran sus Biblias en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos para ver un segundo aspecto, hermanos, que quiero subrayar en esta tarde. Romanos, el capítulo 4, por favor. Para que veamos, hermanos, en Romanos capítulo 4, los versículos 22, 23 al 25. Dice la Escritura, hermanos, que el Señor, dice el versículo 23, 22. Por lo cual, también su fe, la fe de Abraham, le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. A ver, en el nombre del Señor, si nos sintonizamos con esta palabra. ¿De qué serviría leer esto, hermanos, si fue algo que sucedió en el pasado? Si fue algo que sucedió hace más de 2000 años. ¿Qué incumbencia tiene esto para nosotros aquí esta tarde? Aquí donde estamos sentados. ¿Qué dice para nosotros el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos? Cosas muy importantes. La Escritura dice, hermanos amados, según este versículo 25, que Él fue entregado por nuestras transgresiones, una buena noticia, por nuestros pecados, por nuestra condición de maldad, Él fue entregado en la cruz. Que Él llevó todos nuestros pecados en la cruz, que al que no conoció pecado a Él, Dios le puso todo el pecado del mundo sobre Él, para que nosotros, dice, fuésemos llamados justos delante de Dios. Esta es una declaración muy importante. Nos implica a ustedes en esta tarde y también a mí. La segunda declaración del texto es que dice que Él resucitó. ¿Para qué, si me siguen? Versículo 25, ¿para qué resucitó el Señor Jesús? Para nuestra justificación. Mire, hermanos, si uno de ustedes se atreve y dice, yo le voy a entregar a usted, o mejor alguien le entrega a usted un cheque por 20 millones de dólares. Ahí dice, fulano de tal está su nombre. Y dice, vale por 20 millones de dólares. Pero el dueño del dinero no lo firmó. ¿Qué dice? ¿Qué tiene eso? ¿Qué valor tendría para eso? ¿Un cheque? Allá los hermanos me dicen que no. No tendría ningún sentido. Tiene 20 dólares escritos en un papel, pero el dueño del dinero no ha puesto su firma. Jesús en la cruz del Calvario, hermanos, murió y resucitó, como quien dice, firmando el cheque de todas las promesas, de todas las cosas que la Biblia dice que podemos alcanzar con la resurrección de entre los muertos. El Señor entonces confirmó esas promesas. Eso es para ustedes y eso es para mí. Eso es para esta tarde. Eso es para este momento. Eso es para los que tienen sus sentidos avivados, sus ojos abiertos, me están mirando y su mente también. Eso es para los que están pensando. Yo no soy evangélico por jugar. Yo no estoy jugando aquí a la salvación, dice usted. Yo soy sincero, soy serio con Dios y voy a aprovechar todo lo que Dios tiene para mí. Ahí hay una promesa muy grande, hermanos. Jesús fue
crucificado y murió, pero también fue levantado, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, hermanos, para nuestra justificación. Ahora escúcheme esto, amado. Si el Señor Jesucristo no hubiese resucitado de entre los muertos, óigame, hermanos, nunca jamás entraríamos en su cielo, en el reino de los cielos. Nunca, nunca, nunca. Porque Jesucristo, hermanos amados, fue el que ratificó que hay perdón por la sangre de Jesús. Y eso lo confirmó, hermano, cuando Él dice en las Sagradas Escrituras, hermanos, que resucitó, hermanos, de entre los muertos. Gracias a Dios porque el Señor sí resucitó, hermanos. Gracias a Dios porque Él sí vive, hermanos amados. Amén, hermanos. Gracias a Dios. ¿Cómo quisiera que ustedes me entiendan esto otra vez? Si esta tarde usted se muere, ¿estoy muy trágico? Creo que no. La vida no la tenemos contada. ¿Cuándo se va a morir usted? Usted no lo sabe, ni yo tampoco. Pero si esta fuera la última noche de su vida, usted se murió y usted llega al cielo, hagamos una idea. Y usted toca ahí la puerta a la entrada al cielo. Y alguien muy importante, un ángel muy importante, abre la puerta y le mira a la cara y dice, ¿usted quién es? Y usted dice, bueno, yo soy un cristiano de esos buenos allá en la tierra. Ah, yo me hice bautizar y por cierto, fue el pastor Daniel que me bautizó. Y además de eso, yo iba a la iglesia, oiga, y además de eso, Ángel, yo era uno de los más importantes diezmadores de la iglesia. Entonces, ¿qué le va a decir el ángel? ¿Y qué? ¿Y qué me quiere decir con todo eso? Ah, le dice usted, pues que yo quiero entrar al cielo. Dice, eso no sirve para nada aquí. Para nada sirve. Oiga, hermano, ¿me están mirando bien y entendiendo? ¿Cuántas cosas nosotros hacemos, hermanos amados míos, que son muy buenas? Pero para entrar al cielo no sirven para nada, a menos que usted entienda esta tarde, hermano, que Jesucristo resucitó de entre los muertos para hacer posible que usted pueda entrar al cielo, porque Él fue y llevó el pecado suyo y mío en la cruz, y ahora Él está, hermanos, a la diestra del Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Ahora Jesús es el que realmente, hermanos amados míos, valida la entrada al cielo. Entonces, ¿cuál sería la pregunta o cuál sería la respuesta mejor que usted le podría decir al ángel para poder entrar al cielo? Si el ángel le pregunta, bueno, ¿por qué cree que le debo dejar entrar a mi cielo? ¿Qué le contestamos al ángel? Oye, usted tiene que saberlo. Usted no puede vivir de qué dirán. Cuidado, eso es muy delicado. Oye, una eternidad sin Dios. Mire, por favor, una eternidad sin Dios es la cosa más espantosa y terrible de toda la vida, de la eternidad, hermanos. ¿Qué le diría usted a ese ángel para que usted pudiera entrar al cielo? Yo tengo la respuesta. Yo la tengo. ¿Qué le diría a usted? El ángel le dice, ¿por qué cree que te debo dejar entrar al cielo? Usted le va a decir 1000 cosas que hizo. Me acuerdo que hace 8 días le di de comer a 100 personas que estaban muriendo de hambre. Me acuerdo que entregué todo mi salario porque habían unos niños que estaban desamparados. El ángel dice, eso no sirve para nada aquí. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿qué es lo que necesito para entrar al cielo? Ay, pero yo era buena persona. Yo trataba bien a todo el mundo. Eso no sirve para nada aquí, dice el ángel. Hermano, ¿sabe qué es lo que sirve? ¿Qué hizo con Jesús? ¿Qué hizo con el sacrificio de Jesús? Jesús resucitó para nuestra justificación. ¿Usted está creyendo en Jesús o está viviendo y creyendo en las cosas que usted hace? La Biblia dice que somos salvos por gracia, es decir, que no nos vale nada. La salvación es un regalo de Dios, es un regalo que Dios nos da. La salvación no la gano con hacer yo cosas, la salvación la gano por la fe en el Santo Hijo de Dios. En este pasaje de Romanos tengo 2 grandísimos ejemplos. Tenemos delante de nosotros, hermanos, aquí. Uno es de Abraham, ambos de Abraham. Dios le dijo a Abraham miles de años, hermanos, atrás, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. Los herederos tuyos van a poseer el mundo, dijo Dios en otras palabras a Abraham. Pero Abraham era un señor, un anciano de más de 100 años. Pero su esposa era estéril.
Su esposa era una anciana también. Había cesado ya la costumbre de las mujeres a la señora Sara. Y Dios le dijo, usted va a ser padre de muchedumbre de gente. Humanamente no tiene sentido eso. Abraham vuelve a la casa y dice a la señora, oiga, mija, Dios dijo que vamos a ser padres de mucha gente. Y ella dice, pero yo soy estéril. Y le da risa. Cuando Dios va, hermano, a la tienda de Abraham en el capítulo 18 de Génesis, Dios le dijo a Abraham, Abraham, ustedes van a tener un hijo. Y Sara estaba detrás de las cortinas. Y por allá, oiga lo que están diciendo, que yo voy a tener un hijo a esta edad que tengo. Dios le preguntó a Sara, ¿usted por qué se ha reído, Sara? Y ella dijo, no, yo no me he reído. Dios le dijo, sí, usted sí le dio risa. Y a nosotros nos da risa. Es que es interesante. Pero saben ustedes, la Biblia dice, hermanos amados, que Abraham, que la Biblia lo denomina el amigo de Dios. Que la Biblia y nosotros los estudiantes de la Biblia, digamos lo mejor, lo llaman, hermanos amados, el padre de la fe. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Le creyó a Dios. A pesar de todo lo que le decían, no, él le creyó a Dios. Delante de ustedes hay muchas promesas también, hermanos, muchas promesas. Podríamos enumerar cuántas promesas. Pero hermanos, no tienen ninguna validez si usted no las cree y las toma por la fe. La escritura dice, hermanos míos, que Dios a Abraham lo bendijo porque Abraham confió en él. Óiganme esto, hermanos. Y no fue, hermanos amados, por la ley. La ley, hermanos queridos, cuando vivió Abraham no existía la ley. Todavía Dios no había entregado los 10 mandamientos a su pueblo. Abraham fue antes de Moisés, hermanos. Pero dice la escritura, hermanos, que Abraham le creyó a Dios. Y entonces Dios le justificó por haber creído en él, por haber confiado en él. Esa palabra es para ustedes hoy y tiene validez. Jesús la validó cuando él resucitó de entre los muertos. Hermanos, confiar en Dios. Amados, creerle a Dios, creer lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que le agrada a Él. ¿Y cómo lo creemos y cómo lo aceptamos? Por la fe. Y por la fe, hermano, es que agradamos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así enseña la Biblia. No podemos, hermanos amados, agradar a Dios si no tenemos fe. Le animo que agarre las promesas de Dios, amados. La escritura dice, queridos, que cuando la señora Sara dieron los días y el momento que la señora Sara quedó embarazada. Una anciana con esa panzota ya embarazada. Y tuvo un niño, hermoso niño. Y cuando el niño comenzó a crecer en una edad, digamos, aproximada, diríamos, hermanos, entre unos 9 y 10 o 11 años, un día Dios le dijo a Abraham, y él dijo, heme aquí, Señor. Y Dios le dijo a Abraham, ve al monte de Moría y sacrifícame a tu hijo, al que tú amas. Lo que Dios le dijo a Abraham fue, córtale el cuello, amárralo y quémalo, ofrézcamelo a mí. Pero ¿acaso Dios no le había dicho que era en la descendencia de él y de Isaac que iba a haber una muchedumbre de gente? Sí, pero mire, Dios le dijo a él para probar su fe. Dios se acerca a nosotros muchas veces, mis amados, para probar, para ver el cobre, como decimos, para ver qué está sucediendo. Hermanos, por eso algunas veces vienen a nuestra vida circunstancias adversas que no entendemos. El apóstol Pablo, hermanos amados, él estaba diciéndole a Dios, Dios, ¿por qué no me sana? Sáname, Señor. Y dice que 3 veces le dijo a Dios, sáname, Señor. Si tú me sanas, yo puedo servirte mejor. Y Dios entonces le contestó al apóstol Pablo y le dijo, San Pablo, Pablo, bástate mi gracia en usted. Porque es que mi poder, dijo Dios, se perfecciona en su debilidad, no en su oponencia y su grandeza, sino cuando usted es débil, ahí se glorifica mi nombre. Amén, hermanos. La fe es así. Hermano, es creerle a Dios. Muéstreme una imposibilidad que usted tiene esta tarde. Piénsele, visualícela. ¿Cuál es la imposibilidad? Usted no la puede cambiar. Usted no puede cambiar eso.
Dígame eso, diga eso y visualice eso. Ahí es para usted, hermano, entonces, esto que estamos hablando. Dios, amado, Dios se glorifica en nuestra debilidad. ¿Y cómo nosotros podemos agradar a Dios? Por la fe, por creerle a Dios. Abraham le creyó a Dios, hermanos. Abraham obedeció a Dios. Abraham tomó a su hijo Isaac y se fue rumbo al lugar donde Dios le había dicho, hermanos. Y la escritura dice, hermanos, que le tomó a su hijo y lo llevó, y subiendo al lugar donde le iba a sacrificar, Isaac, su hijo, le dijo: papá, tenemos la leña y el fuego, pero se nos olvidó lo más importante, el cordero. Y la escritura dice que Abraham le dijo: Dios proveerá, hijo mío, porque Abraham tenía fe. Ahora, la Biblia dice, hermanos amados, que Abraham hizo todo eso porque él creyó, hermanos, que Dios podía perfectamente, hermanos, levantar de entre los muertos, hermanos, a su hijo, hermanos, a su hijo Isaac. Cristo resucitó, y con la resurrección de Cristo es lo que valida entonces, hermanos míos, estas promesas. Usted puede creer a Dios aunque no vea nada. Por gracia somos salvos, hermanos. No estamos viviendo por vista, sino por fe. La Biblia enseña, hermanos amados, que nosotros vivimos por fe, no por vista. Hace varios años, hermanos, el Señor fue invitado, hermanos, a un lugar porque su amigo Lázaro se había muerto. ¿Recuerdan eso? Y cuando el Señor llegó, hermanos amados, estaban todos llorando. Y dice la escritura que el Señor se fue con una de las hermanas del muerto hacia el sepulcro. Y cuando llegó el Señor allá a la puerta del sepulcro, encontró que hacía 4 días habían puesto al muerto ya. Y según la hermana dijo: Señor, eso ya hiede. El Señor dijo: quiten la piedra. Y Marta, la hermana del muerto, ella tomó el vestido como del Señor diciéndole: Señor, hace 4 días se murió. ¿Y sabe lo que el Señor le dijo a ella? Le dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Pero está muerto, pero hace 4 días. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? No hay, no hay. Amados, este es me parece, hermano, lo más importante, entre otras cosas, del valor de la resurrección del Señor Jesucristo. De poder decir: Cristo, nuestro Cristo vive, no está muerto, Él vive. Y como Él vive, entonces, hermanos, todas las cosas están a nuestro favor. Amados, levántense en fe en el nombre de Jesús. Mire esa imposibilidad, eso que nos quiere limitar, hermanos. Esa situación que nos quiere parar, hermanos, mírela. Y vea al Cristo vivo, resucitado. Él dice: yo estoy con ustedes, no teman. Yo estoy a su lado. Para Dios no hay nada imposible. La Biblia está llena de esto, de esas verdades y declaraciones. Un ángel, hermanos amados, que se llamaba Gabriel, fue a visitar a una niña virgen y le dijo que tenía un hijo y que iba a nacer. Y ella dijo: pero ¿cómo se va a hacer esto si yo no conozco varón? Y el ángel le dijo a María: ¿habrá algo imposible para Dios? No había sido ella, no había tenido ninguna relación con ningún varón, pero estaba embarazada. El ángel le dijo: para Dios no hay nada imposible. ¿Lo creen, hermanos? Entonces denle un aplauso al Señor, porque es una realidad, hermanos amados. Pablo, en una forma tan importante, hermanos, San Pablo, él hace una apología, una defensa, hermanos míos, de la resurrección del Señor Jesús. Pablo está diciendo, hermanos amados, si el Señor no resucitó, nosotros no vamos a resucitar nunca. Si el Señor no resucitó, nuestra predicación y nuestra fe es vana. Si el Señor no resucitó, somos falsos testigos. Si el Señor no resucitó, ningún muerto va a resucitar jamás. Si el Señor no resucitó, estamos todavía, dice, en nuestros pecados. Si el Señor no resucitó, entonces dice la Escritura, hermano, que todos, en alguna forma, los santos del pasado, hermanos amados, estarían entonces, hermanos, en pecado y no estarían en el cielo, mis amados. Pero damos gracias a Dios porque el Señor Jesucristo, hermanos, vive. Gloria a su santo nombre, amados.
qué vierte, qué enseña, qué muestra para nosotros entonces, hermanos, la resurrección? ¿Por qué estamos esta tarde aquí? ¿Qué dice a nosotros la resurrección? Muchas cosas. La resurrección del Señor Jesucristo dice esto, que todo lo que necesitamos en nuestra vida humana la tenemos en el Señor Jesús. ¿Me oyeron eso, hermanos? Que todo lo que usted necesita para vivir espiritualmente en victoria, lo tiene, hermanos, en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dice, hermanos amados, para nosotros sin duda, amados, la resurrección del Señor. Que en Cristo todo lo tenemos. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Cristo vive, que Él está vivo. Iglesia, por favor, mire al Señor esta tarde. Tome esa idea bien clara. Cristo está en su vida. El Cristo vivo, el que resucitó de entre los muertos, hermanos. Dios le dijo a Abraham que iba a ser heredero, hermanos, de todo. Y dice la Escritura que Abraham aún murió, esperando eso, creyendo eso nada más, mirándolo de lejos, saludándolo, confesándolo, dice la Escritura, hermanos. Y murió, Abraham murió y no vio todo lo que ahora hay en este mundo. Las miles de gente consagrados al Señor. Miles de iglesias, hermanos, por el mundo entero. Gente convertida a Dios. Porque la Escritura dice que si nosotros somos de Cristo, entonces somos del linaje de Abraham. Y somos herederos, dice la Escritura, según dice, hermanos, la fe y la confianza, hermanos, que tenemos en Él. Abraham murió mirando y esperando todo eso, hermanos amados. ¿Sabe la Biblia qué dice a nosotros hoy? La Escritura dice a nosotros hoy, hermanos amados, que todas las promesas, hermanos, en 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 20, dice, hermanos, que todas las promesas, hermanos amados, en el Señor son en Él sí y en Él amén, hermanos, dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Aquí entonces, hermanos, quiero colocar en este tablero, hermanos, una palabra muy interesante, hermanos, y es esta, que todas las promesas que Dios ha hecho se cumplen por medio del Señor Jesucristo. ¿Me oyeron eso, hermanos? Todas las promesas que están aquí en la Biblia tienen fiel cumplimiento, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Ustedes son muy listos. Y yo quiero que ustedes vean esto, hermanos, que todas las promesas de Dios son en el Señor, sí. Todas las promesas de este libro santo son en el Señor, sí. ¿Qué promesas tiene usted? ¿Cuáles son? Todas. Todas las declaraciones, hermanos, que usted encuentra en esta Biblia son sí por lo que Cristo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario. Esa es la resurrección. Ese es el espíritu, hermano, de la resurrección. Eso es lo que tiene tanta valor e importancia para nosotros, hermanos, en este tiempo, hermanos. Y terminemos pensando en un detalle final. Quiero, hermanos, que ustedes, por favor, abran sus Biblias ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 1, por favor. Efesios, el capítulo 1. En el versículo 15, hermanos, del libro de Efesios, vamos a mirar un texto ahí, hermanos, muy importante. San Pablo dice en el versículo 15 de Efesios 1, en la versión popular dice que desde que yo supe que ustedes tienen la fe en el Señor Jesucristo y que ustedes aman a todo el pueblo de Dios, dice Pablo, yo no he cesado de orar, dice, por ustedes. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros, dice, en mis oraciones. Y mire, amados, aquí hay una parte muy, pero muy importante. San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está orando a Dios para que nosotros y toda la cristiandad del mundo entienda el valor de la resurrección. Pueda comprender y pueda entender, hermano, tantísimos recursos que tenemos nosotros. Por fe, las aceptamos y las vivimos, hermanos. San Pablo está diciendo en el versículo 17 en sus Biblias, Efesios 1:17, él dice, para que Dios,
el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, ¿qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Señor Jesús. Amado, necesita crecer usted. Necesita crecer, necesita experimentar a Jesucristo en su vida. Necesita saborear la bendición de disfrute de la presencia de Dios diaria en su vida. Eso le cambia todo el panorama, hermano. Eso da vida, eso da firmeza a su alma. Cuando usted puede confiar en Dios. Cuando usted ya no, Jesús no es un muñeco pintado en la pared, no es un cuadro, no es una filosofía barata ni hueca. Es cuando usted, querido hermano, ha experimentado a Cristo. Usted, su vida cambia totalmente. Usted vive por fe en las promesas de Dios. Pablo está pidiendo a Dios, diciéndole, ay Dios, que ellos puedan crecer, que ellos puedan escuchar el mensaje de verdad, las buenas nuevas de salvación. Ellos que creyeron en Cristo, que ellos se vuelvan de su pecado y comiencen a vivir. Que Dios, tú abras la mente de ellos y puedan entender. Hermano, usted tiene que conmigo pedirle al Señor, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, dijo el salmista. Abre mis ojos, Señor, para yo entender las verdades de tu palabra. Hermanos queridos, Satanás quiere cegar nuestro entendimiento. Y saben una cosa, Satanás nos dice que el pecado, los hábitos pecaminosos como que encuadran perfectamente bien con una vida aparentemente cristiana. Entonces usted comienza a vivir una vida cristiana, pero como que de nombre, como entre comillas, viviendo con ciertas cosas de pecado en su vida, con ciertos hábitos de pecado en su vida, viviendo y sabiendo que no debe de hacer eso, pero lo está haciendo, pero sigue haciéndolo. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando usted pueda entender, como dice el apóstol Pablo, como usted haya recibido la revelación del conocimiento del Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia enseña, la Biblia dice que el Señor vuelve otra vez muy pronto a la tierra y que Él viene por una iglesia limpia y pura y santa. La Biblia dice, hermano, que al cielo no entrará ninguna cosa que haga inmundicia, ni pecado, ni mentira. Hermano, esta tarde será que le estoy hablando a algunos, a alguien de ustedes que dice, pastor, yo realmente siento honestamente que mi vida no es correcta delante de Dios. Pero usted lee la Biblia, claro, pero usted viene al culto naturalmente, pero usted es un cristiano, usted ofrenda y diezma, claro, pero ¿cuándo va a cambiar? ¿Cuándo usted va a dejar que Dios obre en su vida? Pablo está orando a Dios. Pablo está pidiéndole a Dios, Dios, que la iglesia pueda llegar a conocerte, Señor, en verdad. Cuando yo veo a un cristiano pusilánime, medroso, media tinta, una persona que no crece, no avanza, si va al culto bien y si no va al culto igual. Si lee la Biblia hoy bien y si no la lee igual, le da bien por todos los lados, me da mucho temor. Que si vida se acabe así, viviendo una vida mediocre, una vida pusilánime, una vida sin confianza y fe en Dios, y te mueres y te vas a la condenación eterna. Pero Cristo resucitó, Cristo vive, hermanos. Cristo está esta tarde aquí. Jesús puede ayudarnos, Él puede cambiarnos. Amén, hermanos. Y esa es la bendición tan grande que tenemos, hermanos amados. Eso es el ruego que hace el apóstol San Pablo, amados, que Dios nos dé espíritu de sabiduría, que nos revele la verdad de Dios en nuestros corazones, hermanos, y que podamos llegar a entender. Dice el versículo 18, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros entendamos, dice, cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia con los santos. Y el versículo 19, Pablo está orando, dice, para que la iglesia conozca la supereminente grandeza, para que la iglesia conozca el gran poder de Dios. Y dice que ese poder se reveló, hermanos amados, cuando resucitó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Lo llevó a la diestra del Padre y lo sentó, hermano, a la diestra del Padre celestial.
Amados, ¿sabían una cosa ustedes? La Escritura dice, Jesús dijo claramente, conoceréis la verdad. Y cuando ustedes conozcan la verdad, algo pasa. Cuando usted conoce la verdad, usted no vive igual. Dice que conoceréis la verdad y la verdad nos hace libres. La verdad nos ayuda a caminar. ¿Y cómo comienza eso? Por aquí, mire. Por estos oídos entra. Usted lee la Biblia y comienza a mirar qué dice la Escritura. Y comienza a llorar delante de Dios. Señor, ayúdame a entender tu palabra. No me dejes leer la Biblia como un libro más. Yo quiero leer la Biblia, Señor, y quiero comprender, yo quiero entender. Oh, hermano, mi corazón bulle en eso, mi alma bulle en eso. Esta iglesia alcanzará los límites más grandes. Alcanzaremos a nuestro mundo para Dios. Pero cuando entendamos nosotros que somos salvos, que esa duda se fue, que esas maquinaciones de Satanás se rompen, esas ligaduras del diablo, y comenzamos a vivir la victoria de la que la Biblia enseña, amados. Cuando Cristo vive, cuando Él reina en nuestros corazones, entonces las cosas van a cambiar. Entonces ya dejaremos de ser, hermanos amados, una iglesia pobre y sin sentido. Una iglesia ahora que comienza a ver las maravillas, la bendición de Dios. Una iglesia que comienza, hermanos, a moverse en bendición delante de Dios, hermanos míos. Amados, la Escritura dice que el Señor Jesucristo está con nosotros. Mire la oración del apóstol. Yo pido que Dios les abra la mente para que vean y sepan lo que Él tiene preparado, dice el apóstol San Pablo, hermanos. Y continúa él, amados, luego mostrándonos, hermanos, que Dios ha puesto al Señor Jesucristo por encima, dice, hermanos, de todas las cosas. Todas las cosas, hermanos amados, están bajo el señorío y el poder, hermanos, del Señor Jesucristo. Por eso tan importante entender. Jesucristo vino a esta tierra y Él dice, hermanos, que Él fue a la cruz y que Él se entregó por la descendencia de Abraham, no por los ángeles. Hermanos, el Señor Jesucristo fue como ustedes y como yo, humano. Él supo lo que era tener dolor. Él supo caminar, hermano, en esta tierra. La Biblia dice, hermano, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él fue tentado en todas las cosas que ustedes y yo podamos ser tentados, pero nunca pecó. Y Él vino, hermano, para demostrarnos de esa manera que siendo humano, venció. Ahora Él venció, hermano, porque Él pudo confiar en Dios. Porque Él dependía de Dios, hermanos míos, como ustedes y yo. El Señor Jesús venció a Satanás cuando el mismo diablo fue al desierto donde el Señor había ayunado 40 días y 40 noches. Y el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía 40 días como humano que no comía. Y el Señor Jesús, sencillamente, Él le dijo, escrito está. Y 3 veces el Señor le dijo al diablo, escrito está. El Señor pudo utilizar la palabra de Dios. Seamos hombres de la palabra. Seamos personas que le creemos, hermanos, al Señor. Caminemos, hermanos, de la mano con Dios. Vivamos, hermanos, entonces en la resurrección, hermanos, del Señor Jesucristo. Vivamos para Él y por Él, hermanos amados. ¿Qué enseña la Biblia? Finalmente, Colosenses capítulo 2. Qué texto tan hermoso. El libro de Colosenses, hermanos, en el capítulo 2, el versículo 13, dice que aún estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, dice que nos dio vida juntamente con Él. Y qué declaración más linda. Nos perdonó ¿cuántos pecados? ¿Ah? Todos los pecados. ¿No les parece majestuoso esa declaración, hermanos? Pero el diablo dice, usted todavía como que está en pecado. Usted como que todavía no es libre. Usted como que todavía no puede. ¿Sabe cómo puede remontar eso? Por la fe. Porque si Dios ha dicho
y usted ha confesado su pecado, y usted es honesto delante de Dios, y usted está viviendo delante de Dios, y usted dice, Señor, perdóname, limpia mi mente, limpia mi corazón, Señor. Tú has dicho que tú perdonaste todos mis pecados, y usted lo cree por la fe, hermanos amados, entonces usted comienza a vivir una vida nueva, renovada por dentro y por fuera. Además de eso, algo muy importante que encontramos aquí en la palabra de Dios, hermanos, es que aunque teníamos una deuda muy grande porque no habíamos cumplido, y la cuenta, hermano, de cobro tenía entonces todos esos cargos sobre nosotros, dice que Dios nos perdonó toda esa cuenta y esa deuda y clavó esa cuenta en la cruz. Yo siempre recuerdo este hecho, este cuadro tan grande. Cuando Pablo el apóstol escribió este texto, estaba haciendo una remembranza, hermanos, de ese hombre que lo ponen en un calabozo, en la cárcel, y ahí en la puerta escriben su nombre y escriben todos los pecados o los detalles que hizo mal, una lista de todo lo que hizo, y al final está la firma del juez de primera instancia que condenó a ese hombre a tantos años de prisión. Pablo, la historia, le llama a ese papel que ponían en la puerta el acta de los decretos. Así enseña aquí la escritura. Versículo 14. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es esa cuenta que no podíamos nosotros pagar. El Señor la anuló. ¿Cómo? Mire por favor el versículo 14. Eso tiene que entrar. El Espíritu Santo nos está ayudando a entender esta verdad tan linda. Dice ahí la Escritura entonces, hermanos, que Él quitó esa acta de en medio, ¿y qué hizo con ella? ¿Alguien me puede decir? La clavó en la cruz. La culpa suya, la culpa mía, eso que yo no podía pagar, el Señor la agarró, la quitó de ahí y la puso en la cruz. Cuando un hombre, hermanos amados, ahora era libre, lo que hacían en la época era que agarraban el acta de los decretos y le ponían un gran sello que decía tetelestai, consumado es, consumada es, toda la deuda ha sido condonada y es perdonada. Así que ese hombre que estaba ahí en la cárcel ahora tenía el acta de los decretos con él y decía tetelestai, está libre de toda culpa, y vivía ahora libre. En la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo llevó toda nuestra culpa y para ratificar y validar eso, resucitó de entre los muertos y se puso, hermano, en la parte más alta para ayudar y bendecirnos. Hermanos, ustedes, les declaro, van para el cielo. Ustedes son hijos de Dios. Para ustedes, hermanos, es el cielo prometido. Pero nosotros tenemos que hacer la parte nuestra. Dios no la va a hacer. Dios no va a quitar y abrir puertas que nosotros podemos abrir. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Manda, ordene, pero hágalo. Ordene a su cuerpo que le obedezca. Amados, encontramos en las Sagradas Escrituras una serie de hechos tan trascendentales y tan importantes que, verdad, llenan nuestro corazón de tanto gozo. La cosa final que dice entonces, hermanos, es que dice la Escritura, hermanos, que el Señor venció a todos los poderes, a toda esa autoridad y fuerza espiritual a través de la cruz del Calvario. Los desarmó, dice el versículo 15. Quitó, los desnudó, los dejó en pelotos, si me permite la expresión y la es más clara. Le quitó el ropaje, todo lo que decía que ellos eran, tenían autoridad, les quitó todo eso. Y como si fuera poco, los obligó, dice, los obligó a desfilar derrotados ante el mundo espiritual. Satanás es un derrotado espiritual, pero viera cómo se enseñorea de los hermanos que le permiten, de la gente que le permite. Viera Satanás cómo juega con la gente y con la mente de la gente. Viera Satanás cómo obliga a la gente a que busque, hermanos, refugio y perdón de pecados en una multitud de cosas que nunca podrán quitar el pecado.
Satanás es el que lleva a la gente a buscar a Jesucristo vivo entre los muertos. Él es el que dice, sí, a Jesucristo lo puede encontrar detrás de un sistema religioso, detrás de una imagen, detrás de un cuadro, detrás de las buenas obras. Eso es lo que dice Satanás. Pero hermano, el Señor Jesucristo está vivo y podemos caminar de la mano con Él. En la Escritura hay unas declaraciones muy importantes, amados, como por ejemplo esta. Hay importantes declaraciones, hermanos, que no las podemos nosotros negar. Por ejemplo, Jefté, un hombre del Antiguo Testamento, hermanos. Él, cuando estaba con el rey enemigo, él dice la Escritura, hermanos, que él le dijo a ese rey enemigo, mire, lo que Dios nos dio a nosotros, nosotros lo vamos a poseer. Se requiere que usted se levante esta tarde en fe y le pueda decir usted al enemigo, mire, esa enfermedad, ese problema, esa circunstancia que ha venido sobre mí, en el nombre de Jesús la echo fuera, la quito de mi vida, la saco de mí. Usted tiene que hacerlo en el nombre del Señor. David dijo estas palabras, son palabras de un victorioso. Jehová es mi luz y es mi salvación. Entonces, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces, ¿de quién he de atemorizarme? Eso es las palabras de un campeón, de una persona que le cree a Dios, de una persona que está diciendo vivo en el poder de la resurrección de Cristo. Jesús venció y la victoria es nuestra. Yo no la puedo dar a ustedes. Ustedes la reciben de Dios, de la palabra, de creerle lo que Dios ha dicho, hermanos amados. Cuando usted dice sí, es asunto personal mío. Yo voy a ser un vencedor, yo voy a ser un campeón, voy a caminar con Dios y voy a hacer todo lo que Dios le agrada. Pero tiene que dar usted los pasos, usted tiene que caminar. El apóstol San Pablo dijo entonces, hermanos, que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pónganse de pie, vamos a orar al Señor. Cierre sus ojos, por favor. Concentre y piense en lo que estoy diciendo. Yo no quisiera que usted ni siquiera deje que su mente divague en cualquier otra cosa. Cierre sus ojos y piense que Cristo llevó en la cruz del Calvario su pecado. Que usted ya no tiene que vivir esclavo de ninguna circunstancia. Y deje que Dios obre en su vida. Permítale al Señor, dígale, Señor, me rindo a ti, te pido perdón, Señor, porque no he podido contactarme como quiero y debo y sé que debo de hacerlo. En esta tarde, usted tiene a Cristo en su corazón. Habrá personas aquí que no han recibido nunca a Jesús en su corazón. Usted necesita a Cristo en su vida. Usted dice, yo necesito a Jesús en mi vida, en mi corazón. Yo le recibo a Él por la fe. Yo recibo, admito que yo he pecado y Él llevó ya mi pecado. Entonces yo me rindo esta tarde a Jesús. Levante su mano y yo quiero orar por usted. Por la fe le declaro en el nombre de Jesús que usted se va esta noche de aquí.